Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva charla del Festival de Cine Instar. Muchas gracias a José Luis Aparici y a Instar por invitarme a moderar esta charla, donde estaremos hablando con tres de los directores, cineastas presentes en esta nueva edición del Festival de Cine de Instar. La charla se llama Cine Cubano de Hoy, Desechos, Campaneras y Memorias de la URSS, y estaremos hablando con Daniela Muñoz Barroso, directora de Mafifa, también con Alejandro Alonso, director de Avisal, y con Carla Valdés León, directora de Los Puros, que están aquí presentes hoy. Bienvenidos, un gustazo poder conversar con ustedes a propósito de sus cines, sus películas y del cine cubano de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero que... ¿Hay un eco? Lo primero que quisiera preguntarles un poco por si alguien se nos está uniendo, alguien que no conoce mucho su trayectoria, sus orígenes. Quisiera preguntarle a los tres justamente por esos orígenes, o sea, cómo llegan al cine, dónde estudian cine, y también me encantaría saber en qué medida la muestra joven ICAI influye sobre sus obras y también sobre las obras de su generación. Me encantaría saber un poco de esos orígenes rápidamente para introducirnos luego un poco más y profundizar en el debate. No sé quién quiere comenzar. Bueno, ya, vamos a asumir que el mayor empieza. Bueno, yo soy Alejandro Alonso, soy de Pinar del Río y empecé a hacer cine, empecé a ver cine en un cineclub que se creó en la ciudad, en la casa del artista Pedro Pablo Oliva. Y bueno, ese fue un cineclub que marcó a mucha gente de mi generación, no solo porque tuvimos acceso a mucho cine, sino también porque creó un espacio de debate que no existía, no tenía antecedentes y la verdad, bueno, sobre todo un espacio también de creación que fue un privilegio y empezamos a hacer nuestras primeras películas, literalmente a jugar con la cámara y una amiga mandó un cortico que yo tenía muy pequeño que se llama Evocación. En el 2009 lo manda a la muestra y yo no sabía que ya lo había mandado. O sea, a mí me llaman de la muestra sin yo saber que la película la habían enviado. Yo no sabía que la muestra existía y me cambió la vida, o sea, me cambió la vida ir a ese lugar y descubrir que había mucha gente como yo. Yo creo que enseguida surgió una sinergia, sobre todo con los cineastas que estaban trabajando en provincia. Ahí está Carlos Melián, Víctor, bueno, hay mucha gente, Eliezer también, y todos nos conocimos en esas casas de hospedaje que eran para los cineastas de provincia. Y yo creo que esa semana en la muestra se convirtió, digamos, en una especie ahí de utopía. Empezamos a trabajar por ir esa semana, una vez al año, a encontrarnos con los amigos y a compartir nuestras películas en la pantalla. Y así empezamos a hacer cine. Yo creo que sí, que somos hijos de la muestra sin dudas, ¿no? Hay mucho que agradecer. Sí, me toca a mí, ¿no? Bueno, en mi caso no fue de casualidad. Yo fui a Las Pancas, estudié en Las Pancas, me gradué por fotografía y llegué ahí a unas puertas abiertas porque mi mejor amiga, que es meteoróloga, vio que había una especialidad en una facultad de sonido, la especialidad de sonido, y me dijo, vamos ahí por las ondas, estudiar todo esto me parece interesante. Y yo la acompañé a las puertas abiertas y bueno, descubrí que esta facultad existía y que podía ser audiovisual, cine. En este momento me captó la atención y fue como, en algún momento usted había pensado en la IZTV, en la Escuela San Antonio, pero no podía empezar hasta que tuviera una edad o hasta que hubiera estudiado 2 años una carrera. Y entonces fue como, bueno, voy a estudiar algo y después y ya entré a las bancas sin saber bien qué era lo que iba a pasar ahí.
Y ya luego todo lo demás fluyó porque todas las especialidades empezaron a aparecer y todo me empezó a gustar y al final, después que me gradué de la FANCA, resultó que todo me atraía porque soy documentalista y los documentalistas hacemos de todo un poco, ¿no? Y entonces creo que fue. Y por el otro lado estaba la muestra, que también la descubrí bastante tarde, a pesar de que yo estoy de La Habana. Bueno, tarde en el sentido de que no la descubrí antes de estudiar en la facultad, sino cuando empezamos a estudiar ahí, y se volvió como la escuela donde realmente aprendíamos, ¿no? Donde podíamos encontrarnos entre todos, hablar de cine, saber lo que estaban haciendo los demás. Y luego yo me empecé a involucrar mucho con el Haciendo Cine, empecé a participar todos los años de diferentes maneras y para mí esto está muy relacionado con el tipo de productora que estoy hoy en día y el interés que tengo por hacer proyectos y, en fin, todo eso. Ahora me toca a mí. Sí, yo estudié en la FANCA igual que Daniela, un año, no, o dos, bueno, no me acuerdo ahora. Coincidimos en la FANCA, de hecho, y hicimos varias cosas juntas entre el Festival Imago y películas. Mi tesis, de hecho, Daniela fue la productora. Y yo llegué a la FANCA porque sabía que existía esa facultad, pero quería estudiar o fotografía o periodismo, ¿no? O sea, yo decía que eso es lo que a mí me gustaba y hice las dos pruebas de ingreso y al final, justo hasta el último momento, no sabía si poner primero estudiar periodismo o estudiar en la FANCA. Así que de milagro estudié en la FANCA y no me hice periodista. Pero bueno, sí, la FANCA fue la escuela donde nos empezamos a formar y empezamos a coincidir, sobre todo, por eso te decía que también con Daniela coincidimos ahí, o sea, coincides con personas que tienen los mismos intereses que tú o que empiezan a querer hacer cosas y ahí vas creando esa red, más que la academia como tal, es la posibilidad de empezar a hacer esos vínculos y hacer esos equipos, ¿no? Y eso, por supuesto, hace que toda esa formación se extienda a la muestra joven. O sea, los talleres en la sala del quinto piso, los talleres con Yolanda Barraza o con Ivonne Cotorro, lo menos se me olvidan, ¿no? O sea, ahí yo aprendí muchas cosas de carpeta de proyectos, de guión, en fin, o sea, complementó muchísimo la formación de esos años de universidad, ¿no? Eso, ver las películas de la muestra y también las películas del Festival de Cine de La Habana. Porque yo creo que pensando en lo que decía Ale de cuando empezó a ver el cine, ¿no? Y yo empecé a ver el cine en el Festival de Cine de La Habana y el cine latinoamericano. Y me marcó, yo creo, ver ese cine y no otro. Pues sí. Hay algo que me parece interesante de todo, o sea, muchas cosas interesantes, pero en algo que insisten todos, ¿no? Como que alrededor de todos estos espacios, ya sea en la muestra, en la FANCA, hay como una convergencia, digamos, generacional y hay un vínculo entre un grupo de cineastas que yo siento que principalmente, o sea, desborda esa generación, pero se nuclea mucho, o sea, cineastas que nacen entre mediados de los 80, primer lustro de los 90. Yo siento que ahí hay como una generación que se ayuda. Incluso cuando uno revisa los créditos de cada una de sus películas, ven nombres que se repiten una y otra vez, ¿no? Es el caso de Lisandra López Fabé, que es guionista de sus obras, está Carlos Melián en los agradecimientos o haciendo otro tipo de trabajo, está José Luis Aparicio, y así otros tantos cineastas más que están, digamos, trabajando en cada una de sus obras y, digamos, siento que hay un proceso probablemente de retroalimentación entre cada uno de ustedes. Y mi pregunta en ese sentido es que me gustaría saber cómo o cuál es ese proceso de colaboración entre los realizadores, realizadoras de su generación y qué inquietudes creen ustedes que comparten. Puede ser inquietudes, por ejemplo, en maneras comunes quizás o no de hacer cine, inquietudes éticas, políticas. Quisiera que comentaran un poco sobre eso. ¿Quién habla? Tú, dale. No, a ver,
No sé, porque, bueno, son dos generaciones, pero al final hemos terminado confluyendo en una, ¿no? Porque Carla y yo somos más jóvenes. Eh, pero igual con la generación de Alejandro yo creo que pasó algo muy similar y luego con la nuestra en algún momento nosotros crecimos y bueno, como que nos unimos un poco y ahora es verdad que en los créditos siempre coinciden muchas veces los nombres. Eh, yo no estoy completamente segura de con qué está relacionado. Creo que este es un proceso muy natural y en nuestro caso es un grupo de amigos donde hay una amistad importante, compartida. Creo que esta amistad probablemente es lo fundamental a la hora de compartir todos estos procesos, porque esta amistad está condicionada no solo por una complejidad emocional, sino con intereses creativos, con formas de hacer los procesos de producción. Esto es fundamental, o sea, uno tiene como un deseo muy grande de filmar y dependes de los demás para poder conseguirlo. Entonces, hay como una especie de colaboración y de intercambio constante que te permite avanzar y que también yo creo que ha influido mucho en que muchas de estas películas tengan procesos de postproducción, por ejemplo, donde luego hay mucho feedback y esto por supuesto que hace que las películas sean mejores, ¿no? Están más pulidas, porque no es como yo he visto mi película y la terminé y ya, sino que la vemos todos, la volvemos a ver, armamos debates y luego está, por supuesto, el interés creativo y hay cierta complejidad con el tema político también, ¿no? Tenemos formas de pensar muy similares, probablemente por esto hace 4 años estábamos todos en Cuba y ahora estamos todos fuera de Cuba. Creo que esto dice mucho sobre nuestra generación, sobre el cine que estamos haciendo o el que queremos hacer. Sí, no, yo creo que funciona como una comunidad, ¿no? Creo que es de las grandes ventajas que tiene esta generación de cineastas y, bueno, artistas, pero bueno, en nuestro caso de cineastas que han emigrado fuera de Cuba, que esa comunidad sigue funcionando como una familia, ¿no? Y aunque haya gente en España, en Brasil, en México, en Estados Unidos, todavía funciona encontrar esa, digamos, esa complicidad en el otro, ¿no? Nos pasa con nuestras películas, que de repente estamos terminando un corto y estamos enviándole un corte no sé, a Marcel que está en Brasil o a un amigo que está en Estados Unidos para que lo vea. Lo mismo está pasando con la manera de filmar. Creo que una de las cosas que nos une, sobre todo, es la manera de entender el cine, ¿no? De una manera mucho más autoral, también, ¿no? Yo creo muy guerrillera. Entonces ahora estamos haciendo una película aquí, por ejemplo, junto con Carlos Melián, y nos vamos alternando. Acabamos de terminar una película de Daniela donde yo hago la edición, en la otra Daniela produce, estamos en una de José. Yo creo que ir encontrando como ese modo colaborativo donde todos nos vamos rotando de roles y vamos ayudando a empujar al otro para nuestra generación, yo creo que es fundamental y hemos entendido que es una manera de sobrevivir, ¿no? De no dejar que nos trague ese agujero que muchas veces implica el exilio o emigrar a otro país, ¿no? Que sabemos que es resetearnos y empezar a entender el mundo y otros códigos, ¿no? Entonces, creo que ahí está, yo creo, uno de las claves, de los pilares para nuestra generación, ¿no? Y ya está empezando a dar frutos, ¿no? Y la muestra joven fue un factor Sí, sí, definitivo en esto también, ¿no? Enseñó un idioma, ¿no? La muestra enseñó un idioma, yo creo. No sé, bueno, Carla, por ahí, apagamos por acá. Sí, Sí. no, o sea, ustedes han dicho muchas de las mismas cosas que yo pienso, ¿no? Y también lo han ya traído más a este lado, a este otro lado del océano y cómo se ha reconfigurado un poco por aquí, pero yo creo que todo eso viene un poco de lo que hacíamos cuando estábamos en Cuba, ¿no? Y yo lo único que quería añadir, o sea, no solo directores o directoras o productores y productoras que van rotando en los equipos o están en los créditos en distintos lugares o en los agradecimientos, sino también hay equipos por ejemplo, yo creo que nosotros tres hemos trabajado con DB y con Glenda. Y ahí hay una unidad, nosotros, por ejemplo, que tiene que ver con el sonido y cómo acercarnos narrativamente a la película a través del sonido. Glenda ha sido fundamental y DB ha sido fundamental. Y no solo en las películas nuestras, en las 3 películas, de hecho, que estamos hablando, creo, sino para otros cineastas. O sea, es una manera de hacer de la que veníamos, ¿no? No ha cambiado mucho más que las circunstancias.
Y yo creo que es la mejor manera para hacer nuestras películas, en esa solidaridad, ¿no? Y en esa transparencia, de no tener miedo de decir, mira, estoy haciendo esta película, pero realmente no sé cómo la voy a montar, no sé cómo la voy a hacer, y pedir ayuda y escuchar al otro y a la otra, ¿no? Qué bien, muchas gracias. Estaba pensando también, o sea, me interesa mucho esto que mencionan, ¿no? Que se ha trasladado, o sea, se han trasladado del lugar, pero en esencia sigue siendo lo mismo y siguen persistiendo estas redes de colaboración. Y yo siento que el Festival de Instar trata mucho sobre eso, ¿no? Hablar de un cine cubano expandido, un cine cubano que se hace más allá de Cuba, un cine cubano transnacional. Eso me parece súper interesante. En ese sentido, quería preguntarles también, antes de comenzar a hablar de sus películas propiamente que están en el festival, quería preguntarles justamente esto, ¿no? ¿Dónde se muestra el cine cubano hoy? O sea, ¿en qué circuitos se está mostrando? Ustedes, sus películas están en festivales internacionales. Quisiera que hablaran un poquito de esto. Bueno, o sea, al cancelarse la muestra joven, realmente la mayoría de nuestras películas, va a empezar por el plano nacional, ¿no? O sea, lo más cercano al hogar. Nos quedamos un poco sin ese espacio nuestro donde las películas se podían ver, se podían compartir, y lo que nos quedaban eran los otros festivales en Cuba, pero donde ya no era este cine nuestro el centro, ¿no? Sino que tenías que entrar en una selección mucho más grande, mediada por miles de razones, no voy a enumerarlas ahora, pero por supuesto eso ha hecho que yo creo que la ausencia de la muestra se nota, sobre todo por la necesidad de espacios de exhibición de nuestro cine y que nuestro cine sea el centro, como está haciendo el Festival de Cine de Instar. Yo creo que, y ahí tengo que mencionar a José, porque no solo el Festival de Cine de Instar, o sea, José Luis Aparicio también ha participado en la curaduría de otras muestras de cine cubano que nos ha reunido en otros momentos, en charlas, en presentaciones, en espacio físico, ¿no? Y hay una labor ahí de saber sentir la urgencia de encontrarnos en las películas y en el espacio y, y, y gestionarlo, ¿no? O sea, eso es súper importante y es un trabajo que yo creo que los tres le agradecemos mucho a José. Y bueno, nada, o sea, creo que por ahí ahora mismo nuestras películas afuera de los festivales internacionales, que de nuevo, o sea, son inmensos, es azarosísimo entrar, entran algunas películas, pero de pronto no estamos nosotros para presentarlas o no está el público, que es otra cosa muy importante, ¿no? O sea, un público al que tú quisieras escuchar, aunque todos los públicos son por supuesto muy interesantes, pero ese público que estaba en la muestra joven o que podíamos encontrar en espacios más cercanos al hogar, ahora mismo está, es lo que decías, es transnacional, ¿no? Y por ejemplo, en estos días yo estaba viendo las presentaciones que se han hecho ahora creo que fue en México, ayer en París, ¿no? Y de pronto uno empieza a sentir ese calorcito, ¿no? Esa cosa de que esto se parece, esto todo te trae como recuerdos de la muestra, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que el Festival Instal se parece mucho, y es una de las cosas que me gusta mucho de lo que han logrado con esta edición, se parece mucho a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Esa idea de no tener un centro, de hacer un festival que se ha ido ramificando, ¿no? A todas estas ciudades que tampoco son ciudades aleatorias, ¿no? También son ciudades donde hay comunidades de cubanos, de artistas, de cineastas. Entonces, me parece que es un reflejo muy interesante de esta época y, y está, bueno, está muy bien entenderla, aprovechar, creo, esa oportunidad de salir un poco de las fronteras de la isla. Y desde hace mucho tiempo creo que también el cine cubano ha ido encontrando su espacio dentro de los festivales internacionales, ¿no? Poco a poco creo que se ha ido armando ya como una mirada, ¿no? Ya se busca ese cine cubano más autoral y me parece que es también un logro, ¿no? Es un logro de esta última generación que lo ha vuelto algo mucho más, digamos, Yo creo, habitual. Sí. que yo creo que hay un elemento importante que hemos tratado de defender y que con los años tenemos que seguir defendiendo, tenemos que tratar de seguir posicionando, que es como un nuevo cine cubano, ¿no?
donde está todo este gremio del que estamos hablando, que es muy grande, por cierto, y hay una gran colaboración, pero hay una... Probablemente todas las películas son muy diferentes, como esta selección que está en el festival ahora. Son películas con estéticas muy diferentes, con protestas diferentes, aunque con muchos puntos en común, pero hay como el protesto, hay como unas búsquedas muy similares a nivel de protesto y de romper con algo, ¿no? No sabría decir qué es lo que es, pero como que siempre te está buscando romper tal vez con lo que se supone que es el cine cubano o lo que está esperado, se ha dicho en los festivales durante mucho tiempo que es el cine cubano. Entonces nosotros, al menos yo como productora, lo que siempre trato de hacer cada vez que he podido ir a los festivales de cine es no solo hablar de la película por la cual yo estoy en este festival o el proyecto que yo tengo en este festival, sino hablar de este grupo que está haciendo cine, que está intentando. Y entonces si de pronto me preguntan por un proyecto sobre una temática u otra, y si yo estoy con un documental y hay alguien que está interesado en una ficción, yo siempre estoy pensando qué proyecto venderle, ¿no? Venderle de cualquiera de las personas que me rodean y cómo si alguna otra va a un laboratorio o a un mercado, nos preguntamos a ver cómo fue. Y yo creo que esta es una forma que hemos encontrado de posicionar este cine, ¿no? De que no sea solo un nombre, sino un colectivo. Y queda mucho trabajo por recorrer en este sentido, pero no sé, ¿no? Más o menos como... Porque ya la muestra fue espectacular. Y que este festival esté sucediendo es espectacular y hay que seguirlo construyendo, hay que hacer que siga creciendo, hay que crear más, porque no solo posicionar estas películas, mostrar estas películas como grupo de películas, sino encontrarnos, ¿no? Tener puntos de encuentro donde se pueda hablar de lo que estamos haciendo y tratar de seguir manteniendo este colectivo porque es lo que tenemos. Porque al final cada una de estas personas en estos países es un cubano en esta ciudad y es muy difícil a veces buscar financiación o tratar de estar en los festivales como cubano que vive en otro país. Uno no puede como de pronto transformarse y tener otra nacionalidad, sigue siendo... tienes esto contigo que hay una relación muy directa, ¿no? Bueno, es la cantidad. Y hablando de las estéticas, las películas, vamos a comentar un poco más sobre sus películas que están presentes aquí en el festival. Aprovecho para decir si alguien nos está viendo, si las personas que nos están viendo en Facebook quieren dejar algún comentario para Daniela, Alejandro y Carla, lo pueden hacer y al final lo estaremos leyendo y respondiendo. Decía que para comentar un poco de esto de las estéticas, las películas, quisiera introducir ahora las películas de ustedes que están presentes aquí en el Festival de Cine de Instar. En el caso de Daniela está Mafifa, Carla está presentando Los Puros y Alejandro está presentando Abisal. 3 películas que me parecen súper potentes, hermosísimas y muy intensas cada una de ellas. Quisiera comenzar con Daniela preguntándole, me encantaría saber, Daniela, ¿cómo llegas a Mafifa? ¿Cómo llegas a esta historia? ¿Qué te mueve a hacer una película sobre ella? ¿Qué significa Mafifa para ti? ¿Y sientes que existe alguna conexión entre Mafifa y tú? Resumir, ¿no? Sí, Porque somos 3. ¿Cómo empezaba la pregunta? Aquí está. Yeah. ¿Cómo llegas a Mafifa? ¿Cómo llegas a Mafifa? ¿Cómo llegamos a Mafifa? Bueno, en realidad llevaba mucho tiempo no investigando indirectamente todo el tema de las fiestas populares, las tradiciones, pero sobre todo relacionado con las fiestas, la música y toda esta energía como donde se libera la gente, ¿no?
Y entonces creo que precisamente por estar tan involucrada en esto, ya había hecho un documental sobre las parrandas, como que giraba un poco, me insertaba en determinados espacios y donde salían estos temas. Y bueno, desde hacía tiempo mi papá me había hablado de la conga en Santiago, él viajaba mucho allá, yo conocí a Carlos Melián, empezamos a fantasear con muchas cosas, todo esto se fue relacionando, ¿no? Hasta que en algún momento, que fue como el motor principal que echó a andar esto, alguien me habló de una obra de teatro eh, de Fátima Patterson, que fue su primera obra de teatro, que se llama Repique por Mafifa, es un monólogo y es un homenaje a Mafifa, es como, y ella entra en trance. Yo no vi la obra de teatro, pero me hablaron del personaje de Mafifa, me dio muchísima curiosidad, eh, porque ya yo sabía que las congas eran de hombres, incluso las que había visto en Villa Clara también, los que tocaban los instrumentos eran hombres, y de pronto tener una mujer en medio de todo esto, como que, no sé, algo ahí estaba muy claro para mí que me impulsó a ir para allá y empezar a investigar, empezar a averiguar por ella. Y como en el tercer proceso, momento en que fui a Santiago a investigar, ya decidí con una cámara filmar un poco todo este proceso de investigación y siempre tuve la idea de volver a Santiago y seguir filmando y ya tener como, había una segunda parte de la película donde ya me iba completamente de Mafifa hacia otro lugar, pero vino el COVID y en algún momento dije, bueno, este material que tenemos es un intento de retratar a una mujer, un intento de capturarla, pero en el proceso empecé, como no estaba segura de qué iba a pasar, empecé a hacerme preguntas de cuál era estas mismas que tú me estás haciendo, ¿no? ¿Por qué yo había ido allá? ¿Cuál era mi relación con más FIFA? ¿Por qué me interesaba tanto? Y un poco el proceso de montaje fue intentar responder esto, ¿no? Esta relación. Y ya un factor último definitivo que fue que ella tocaba la campana y yo no puedo escuchar la campana. Los tambores y todo esto sí, porque son sonidos muy graves, pero la campana es un sonido ausente para mí. Y esto nos pareció que era como la metáfora de algo mucho más grande que nos iba a permitir jugar y a definir muchas líneas de ahí, ¿no? Qué interesante, Daniela. Tengo un eco, quizás ustedes, ya, ahora sí. Otra cosa que me pareció súper interesante de tu película es que si bien, por una parte, o sea, yo siento que usas mucho, hay determinados sonidos que están ausentes, que nosotros también como espectadores no podemos escuchar, ¿no? Como los sonidos se difuminan, se hacen muy borrosos en algún punto. Yo siento que eso tiene también que ver contigo y cómo tú escuchas. Pero si bien estos sonidos se nos hacen difusos, usas muchos primeros planos o estos planos cerrados, que es como... yo sentí cuando estaba viendo la película, es que como si los sonidos se transmitieran a través de los cuerpos, o sea, si los sonidos no solo se escuchan, sino que se ven, y en esas corporalidades que tú captas genialmente, me encantó, en ese uso del primer plano vibra, el cuerpo vibra, o sea, el sonido vibra, es como una reverberación sobre el cuerpo, y hay cosas que tú dices en la película que me parece que apunta en ese mismo sentido, perdón. Al inicio casi no se escucha, pero tú dices que tú oyes con los ojos. Y en otro punto, cuando estás entrevistando a la sobrina de Mafifa, le dices que quieres escucharla. No le dices que quieres escucharla, la instas a que cantes porque tú nunca la has visto cantar. O sea, en ese sentido me gustaría que hablaras un poco de eso, ¿no? De esa relación entre el sonido y la vista, y si en efecto es algo que tú intentaste hacer, pero me parece que está muy claro, o sea, con ese uso, hay una novela que estaba leyendo por una clase de literatura mexicana que estoy tomando de Daniela Tarrazona, Daniela, casualmente se llama, ella tuvo en algún momento un episodio de problemas de salud mental, y ella escribe esta novela, Isla Partida,
tremenda novela además, por la cual recibió un premio Sor Juana Inés de la Cruz. La protagonista es ella misma. Y digamos que es una novela, esta protagonista también tiene, digamos, una enfermedad mental el que le impide conectar los pensamientos. Y entonces la novela no es solo sobre este problema de salud mental, sino que a través de la fragmentación, digamos, o sea, no se escribe solo sobre la locura, la salud mental, sino que se escribe locamente a través de los recursos que son la fragmentación, la discontinuidad. Y yo siento que en tu película no se, digamos, no se trata, o en esta conexión que tú estableces con Mafifa, no se trata sobre solo, digamos, sobre determinados problemas para escuchar, sino que también es una película hecha, digamos, sordamente o desde algún problema de la escucha. En ese sentido, el primer plano, estos planos cerrados me parecen súper potentes. No sé si quieres hablar un poquito más sobre esto. En resumen, vista, sonido en la película. ¿Qué dices? Vistas, sonidos en la película. Bueno, para no extenderme tanto, porque este es mi tema favorito. Yo creo que hay dos cosas fundamentales, ¿no? Por un lado está la condición, o sea, la restricción que te pone a la hora de hacer una película, tener una pérdida auditiva, y el hecho de que en los últimos años cada vez yo escucho menos, por lo cual me cuesta muchísimo trabajo filmar como lo hacen el resto de las personas. Y el proceso de Mafifa, aparte de la película como tal, fue... Perdón un momento. Perdón, no, por el mismo problema de sonido me cuesta mucho. Bueno, hay dos líneas fundamentales. Por un lado, la restricción de que tienes que filmar de una forma y vas encontrando, esto va marcando un poco tu pauta estética, tu pauta formal, como mismo lo puede marcar el no tener dinero para hacer una película o el tener dos personas. Todo esto va tomando decisiones que a veces se vuelve algo creativo. Y por otro lado, partiendo de aquella metáfora de la campana que no la he podido escuchar, empezamos a construir algo en torno a una persona que tú no puedes como atrapar, que tú no puedes tratar de entender cómo fue y por qué hizo lo que hizo. Entonces no lo puedes capturar, pero de alguna forma hay como una especie de huella, un recuerdo de lo que fue esta persona y cómo se construye esto en el imaginario colectivo de una ciudad y de una tradición, ¿no? Y esto yo como de alguna manera sentí que estaba muy relacionado con la pérdida de los sonidos, ¿no? Porque yo no soy una persona sorda, tampoco soy una persona oyente, estoy en un punto medio en que puedo recordar algunos sonidos que los que ya o sea, no los escucho, pero los puedo recordar. Entonces queda como una huella de estos sonidos que todo el tiempo tú estás intentando a nivel cinematográfico como capturar, ¿no? Quieres registrarlo, quieres conservarlos para siempre. Entonces encontré un paralelismo entre estas dos búsquedas, y a la vez era como todo un viaje en busca de algo, y entonces por eso en el montaje trabajamos que hubiese mucho movimiento. Y luego no, lo primero fue que en el momento en que iba a filmar, tuvimos que elegir una óptica. Yo no sabía qué óptica me iba a llevar, no estaba segura de cómo iba a filmar, y Alejandro me dijo, llévate uno o máximo dos lentes, no más. Probablemente de los mejores consejos que me han dado en mi vida. Y empezamos a probar lentes, y cuando puse el lente, un 100, que es como un teleobjetivo y es una óptica fija, no puedes variarla, cuando la puse en la cámara, que empecé a mover la cámara, me di cuenta que esto estaba filmando justo como yo escuchaba, ¿no? Esto fue un proceso también donde estaba la sonidista, y yo le expliqué con Glenda, y yo le dije a Glenda,
Esto es exactamente lo mismo, porque yo tengo que mirar para los labios para poder escuchar. Si alguien hace algo con la mano, miro para la mano. Si te mueve un pajarito, miro el pajarito. Y tú no puedes ver más nada, ¿no? Tú no ves más nada, aparentemente no escuchas más nada. Y nos dimos cuenta que a nivel creativo todo lo que se podía construir fuera de campo, a nivel de sonido, y a nivel de trabajarlo de una forma parecida como yo he escuchado, nos da como 1000 posibilidades creativas, ¿no? De poder construir 1000 cosas ahí. Y no esto es más o menos, sí, ¿no? Sí, sí, es exactamente lo que te había preguntado. Súper bien. Muy, muy interesante todo esto que están haciendo. Tengo otras preguntas, pero vemos después al final qué tiempo nos queda para que todos podamos hablar de sus películas, ¿verdad? Carla, quería preguntarte cómo surge esta idea de los puros, o sea, de dónde parte esta idea, por qué hacer una película sobre este tema y en qué momento supiste que de este encuentro de tus padres con sus amigos, antiguos todos estudiantes de marxismo, ¿verdad? En la Unión Soviética, ¿en qué momento supiste que de este encuentro saldría una película como Los Puros? Bueno, yo crecí, o sea, rodeada de cosas de la Unión Soviética en la casa, ¿no? Matrioshkas, samovar, postales. Los otros días me daba cuenta de que había una postal de un cuadro ruso que está en el Hermitage, que estaba siempre en casa de mis abuelos, pero ya la humedad de la pared se había filtrado en la postal y había perdido todo el color, era amarilla, pero yo de niña siempre pensé que esa era mi bisabuela. Y no, a los otros días estaba buscando y me doy cuenta que esa no es mi bisabuela, que esa es una señora rusa desconocida pintada por el pintor Komsomol y eso está en el Hermitage, ¿no? Entonces, es un poco esa la relación que yo tengo con ese pasado de mis padres, ¿no? O sea, está en la génesis de mi familia, es algo con lo que yo siempre he crecido, ¿no? Sus historias, sus anécdotas, sus amigos, ¿no? El ruso, las canciones en ruso, las películas, los libros. Y de alguna manera, bueno, y la caja de diapositivas, por supuesto, que no fueron pocas las veces que las sacamos en la casa y jugamos a proyectarlas, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo creo que para mí, de alguna manera, hubiera sido el cine, hubiera sido cualquier otra manera, esa historia iba a salir, ¿no? O sea, todo eso, todo ese mundo eslavo soviético que tuve en la infancia iba a salir de alguna manera. Y lo que sucedió con los puros es que hacía 30 años que no se reencontraban con uno de los amigos, que es Gilberto, porque de ese grupo de amigos en los años 90 empezaron a migrar con la crisis del periodo especial. Y bueno, Gilberto vive en Alemania y vive en Estados Unidos, o sea, para en Estados Unidos también, y mis padres y otros amigos viven en Cuba, ¿no? Los que estaban en Estados Unidos y mis padres sí se habían encontrado en otras ocasiones, pero a Gilberto no lo veían hacía 30 años, ¿no? Entonces, de pronto, ese encuentro tuvo otro carácter más importante, ¿no? Porque por primera vez iban a estar todo ese grupo de amigos que sí habían ido con 18 años a estudiar filosofía marxista-leninista, bueno, filosofía era la carrera, a Minsk, que es hoy Bielorrusia, que en ese momento era una república de la URSS, ¿no? Y entonces, claro, 30 años después el mundo le pasaba por arriba, la vida y las canas, de pronto el encuentro tenía como una cosa interesante, ¿no? Yo dije, bueno, me voy a llevar la cámara, tengo la cámara en la casa, tengo las fotos, o sea, vamos a como a jugar con esta cosa, vamos a llevar la cámara, vamos a llevar las diapositivas. La única gestión previa que yo hice fue conseguir el proyector de las diapositivas que fue prestado por una traductora de ruso que vivía por 10 de octubre. O sea, no conocía nada y le conté la historia de mis padres. Me dice, yo te lo presto. Era un proyector ruso viejísimo, ¿no? Esa es la única gestión previa al encuentro, ¿no? Entonces, nada, ellos cuando se encuentran y empiezo a filmarlos de manera para que nos quede el recuerdo, fíjate, ni siquiera para una película, ¿no? Pero me empiezo a dar cuenta que están ocurriendo cosas, ¿no? Que están saliendo cosas que yo no había escuchado decir a mis padres, que de pronto verse viejos y después verse jóvenes en las fotos les provocaba pensar un poco, reflexionar en todo lo que había pasado después de regresar, ¿no? No incluso la memoria de los años de estudio en la URSS, porque de eso se habló mucho y se volvieron a reír con los cuentos y tal, pero fue más un poco de, bueno, ¿y qué nos pasó, no? O sea, de ser esos amigos súper unidos que estábamos juntos
en el pensamiento y en los afectos, de pronto estamos distantes en la geografía, hace tiempo que no hablamos, 30 años que no nos vemos, ¿no? ¿Qué nos pasó después? ¿Qué se nos rompió ahí, no? Y eso yo creo que cuando empieza a pasar y lo empiezo a filmar, me doy cuenta que puede convertirse en una película, ¿no? Por eso, o sea, yo siempre digo los puros nacen después, o sea, los puros nacen cuando yo regreso a la casa con todos esos gigas de material filmado y me enfrento a que, bueno, ¿qué podemos contar con esto? Y empiezan a sumarse personas en el proceso, como Lismara, como Lisandra, como Glenda, ¿no? Y empiezas a nacer la película. Y respondí todo. Estaba en mudeo. Hay una cosa que he visto en tus películas, ¿no? Tanto en Días de Diciembre como en Los Puros, te interesa mucho el tema de la memoria, ¿no? Pero la memoria ligada a determinados eventos de la historia reciente de Cuba. Por ejemplo, en el caso de Días de Diciembre trabaja una memoria ligada relacionada a la guerra de Angola. Y en Los Puros está relacionado a todo este imaginario en torno a la Unión Soviética, pero a su vez esa memoria se le rebaja o se le quita ese lado, digamos, solemne, épico, y en el caso de Los Puros particularmente se va a una memoria mucho más familiar, de amigos, como una cosa mucho más íntima. Mi pregunta es que en este cine cubano de ustedes y en tus películas, en particular se repite de diferentes maneras, o sea, diferentes registros, diferentes maneras de aproximarse al tema. Se repite mucho este tema de la memoria, ¿no? Una memoria íntima, muy personal, pero ligada a esos eventos, digamos, relevantes de la historia reciente de Cuba. ¿Por qué te parece que está sucediendo esto? O en particular, ¿por qué te interesa a ti estos temas de memoria ligada a eventos de la historia reciente de Cuba? Bueno, sí, la tercera carrera que yo estudié, si no estudiaba ni periodismo ni cine, era historia. Entonces no sé si por ahí le entra algo al coco. Pero no, o sea, pensando en Días de Diciembre, por ejemplo, que fue un poco más consciente en ese ejercicio de volver solo un hecho grande, ¿no? O sea, cuando digo grande, me refiero a que la guerra de Angola es algo en lo que cada uno de nosotros y nuestras familias tenemos una marca, ¿no? Una huella. Y hay un recuerdo alrededor de ese hecho que no podemos negar, ¿no? O sea, alguien estuvo, alguien perdió un familiar, alguien fue a una misión, o sea, atraviesa, ¿no? Todas las familias y todos los recuerdos de los cubanos y las cubanas. Y a mí me interesaba mucho eso, sobre todo porque, por ejemplo, en ese caso me interesaba ir ahí a donde no estaban los grandes héroes que ponían en la televisión todos los noviembre, ¿no? Y los 7 de diciembre. Sino saber qué pasa con el último soldado de la fila que llegó a Angola y regresó o no, ¿no? O sea, qué sucede con esa familia que se quedó esperando, o qué sucede allá lejos en la sierra donde no llega el gran acto patriótico simbólico de recuerdo, ¿no? Me interesaba un poco saber qué pasaba ahí, cómo influía ese hecho bisagra inmenso en nuestra historia, escrito grande en la historia cubana. A mí también me sorprendió con Angola, que yo creo que es la guerra más larga en la que Cuba estaba involucrada y nunca se le dice así, ¿no? O sea, pero fueron muchos años en los cuales Cuba estuvo metida en esta contienda, ¿no? En esta guerra. Y en el caso de Los Puros, aunque a mí siempre me sorprendía cuando se puso en La Habana, ¿no? Cómo cada uno se relacionaba con mis padres, porque para mí son mis padres, ¿no? O sea, yo no puedo distanciarme mucho de eso. Es extraño cuando te distancias mucho, ¿no? Eh, pero de pronto, claro, ellos también forman parte de una generación grandísima que estudió en la Unión Soviética o que estuvo vinculada a los soviéticos en Cuba, ¿no? Y que por supuesto cualquiera puede leerlo desde ese lugar, cualquier cubano y cualquier cubana, ¿no? Y también fuera de la isla, o sea, son dos palabras grandes, ¿no? O sea, Cuba y la Unión Soviética son dos palabras con peso. Pero de nuevo, o sea, para mí es lo que te decía, para mí es algo que está en mi memoria familiar, por eso también yo creo que lo hago desde ahí. Pero fuera de esas dos películas, yo creo que también pasa una cosa, ¿no?
estamos en un momento en el que hay muchas cosas cambiando demasiado rápido, ¿no? Y para nosotros ese cambio viene un poco con ponerle cuestionamientos a la realidad y también a la manera que hemos aprendido, en la cual esa realidad se construye, ¿no? O se ha construido. Y entonces, claro, por supuesto que viene la revisión del pasado, ¿no? Todo, o sea, de pronto nos preguntamos si aquello que nos enseñaron en la escuela era real o no, o sea, o cuáles pueden ser los matices que hay detrás, o porque a mí también me interesa entender que ese libro de historia de nuestras escuelas puede tener mucha más complejidad de la que las pocas páginas nos dicen, ¿no? Y yo creo que va a venir mucho cine que hable sobre los últimos años en Cuba. También es una historia que no sé, es un tiempo que no, o sea, hay un consenso en una narrativa oficial desde el poder y desde un gobierno que legitima ciertos personajes y ciertos hechos y ciertas maneras de ver el pasado, ¿no? Y lo ha hecho desde su inicio, o sea, desde su inicio ha querido también, a mí siempre me sorprende un primer noticiero que hay que ya empieza con la frase día histórico, y el día histórico fue ayer, ¿no? Se construyen historias todos los días, pero de esa historia a nosotros nos llega una versión muy simple y muy poco conflictiva, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Para bien y para mal. Entonces yo creo que es muy importante acercarse desde ahí. Muchas gracias, Carla. Tengo muchas otras tantas preguntas, pero bueno, después podemos comentarle y podemos conversar en otro momento. Alejandro, quisiera preguntarte cómo llegas, igual un poco lo que le he venido preguntando a los demás, ¿no? ¿Cómo llegas a este espacio de este desguazadero de barcos que creo que en algún momento leí que está ubicado en Pinar del Río o algo así, no me acuerdo, no me acuerdo bien. ¿Y qué significa este desguazadero para ti? Y después te voy a preguntar sobre los espacios, o no sé si, yo creo que voy a unir las dos preguntas, porque yo creo que en algún momento, me parece, antes te comenté, que me parece que tu cine es muy espacial, o sea, el espacio está ahí como algo bien potente, más que un cine de historia, siento yo, más de personas, es un cine muy del espacio, el espacio habla mucho, es muy parlante, todo el tiempo está diciendo cosas. Es el caso, por ejemplo, de este desguazadero de barcos en Avisal, pero es el caso también del espacio de la antigua escuela en el campo del proyecto. O sea, la impresión que tengo es que las figuras humanas, las historias se diluyen y que los espacios entonces devienen altamente parlantes. Específicamente vemos una y otra vez todos estos espacios residuales, mucha basura, mucho desecho, también espacios opresivos. Cuando estaba viendo Avisal, este lugar donde están las personas que trabajan en este espacio, ¿no? Que es como un espacio muy cerrado, opresivo, es como un lugar interior, ¿no? Me recordaba mucho el subterráneo también del proyecto, toda esta oscuridad, todos estos seres que se desplazan, medio fantasmas, medio espectros, por todo este lugar. Y entonces quisiera conectar las dos cosas y quisiera que hablara justamente de cómo seleccionas los espacios en tu obra y si en efecto es algo que es importante para ti. O sea, ¿de dónde sale? ¿Por qué el desguazadero? ¿Por qué este lugar? Y después la conexión con en general. Bueno, ahí intento organizarme. Sí, yo creo, bueno, los espacios son fundamentales, siempre son el punto de partida. Casi nunca descubro que el núcleo, el corazón de una película está en una persona o en el encuentro con una persona, incluso tampoco en una historia, ¿no? Siempre parto de un espacio que reverbera, que genera algo en mí y por supuesto casi todos esos espacios están en los márgenes, ¿no? Es muy difícil encontrarme en el centro, ¿no? Entonces, digamos que en estas esquinas de las que hay muy pocas imágenes es donde me interesa a mí explorar y con Avisar, bueno, fue el mismo punto de partida el espacio. Vimos un videoclip de reggaetón de unos raperos encima de un barco y a mí aquello me pareció fascinante. Ahí fue el primer encuentro. Después empezamos a investigar en
en Google Earth y dije, bueno, ¿dónde está esto? ¿Dónde se filmó este lugar? Casualmente, bueno, Bahía Honda, que hasta hace unos años pertenecía a Pinar del Río, ahora es Artemisa. Estaba muy cerca. Yo en ese momento estaba trabajando en la escuela de cine y yo creo que desde el momento en que vi el videoclip a que fui por primera vez pasaron unos 7 meses, ¿no? Esos 7 meses estuve investigando mucho estas vistas en Google Earth exactamente. En la bahía se veían unas formas rectangulares dispersas por toda la bahía y eran los barcos. Entonces, bueno, fui ahí como alimentando ese deseo, ¿no? Yo sabía que si eso era lo que yo imaginaba, había una película ahí que me interesaba hacer. Y yo creo que en el caso de Avisar, el descubrimiento para mí, más allá de esa primera impresión con los barcos y con todo este mundo de desechos que por supuesto es una paradoja en un país como Cuba y en un lugar como Bahía Honda, que bueno, la gente de la zona le decían la Terminal 2, ¿no? Era como el lugar, digamos que en línea recta más cerca estaba de la Florida. Entonces, desde ese lugar es un punto de partida de embarcaciones de todo tipo que van rumbo a Estados Unidos. Entonces, bueno, la paradoja aumentaba, ¿no? Como muchos de estos hombres que trabajan aquí de día destruyen barcos y de noche se van a manglar a hacer su propia barca, ¿no? Su propia embarcación, en muchos casos con piezas de los barcos. Pero bueno, para mí el gran descubrimiento de esta película fueron los seres humanos que habitan ese lugar, ¿no? Siempre era una pregunta, ¿quién se dedica a destruir esto, ¿no? ¿Cuánto les pagan? ¿Por qué hacen esto? En un lugar además de campesinos, ¿no? ¿Cómo alguien deja de trabajar la tierra y se va a destruir estas moles, ¿no? ¿Qué implicaciones físicas tiene para ellos? Y bueno, hicimos un casting con los trabajadores del barco en la cabina de un capitán de un barco que había llegado y que ya estaba ya condenado, digamos, a ser desguazado. Y conocimos, yo creo, entrevistamos como unos 30 trabajadores y descubrimos a Pitufo. O sea, para mí Pitufo es igual. Esas cosas yo creo que tienen mucho que ver como con la dinámica de cómo funciona el amor, ¿no? Es amor a primera vista. A mí Pitufo, que era el más pequeñito del grupo, todos los demás eran como super mega hombres, además todos hombres. Había muy pocas mujeres en este lugar. Yo dije, bueno, este Pitufo es el más frágil, es el más pequeño, aparentemente, tiene esta tartamudez que tiene. Todo eso para mí era el cuerpo que estaba en oposición a lo que era el metal, el fuego, el petróleo, y decidimos apostar por Pitufo como guía. Su sensibilidad y sobre todo a mí me interesaba mucho su manera de contar las historias, ¿no? Ya en el casting me pareció muy, muy especial. Y yo creo que, bueno, lo más difícil fue encontrar ese guía, ¿no? Y Pitufo fue el guía. Y aunque Avisar es una película de espacio, es verdad que ese espacio nos gustaba que funcionara como un espejo, como un reflejo de lo que están sintiendo estos hombres aquí, ¿no? Que están, bueno, literalmente atrapados, ¿no? Pitufo durante la investigación en un momento nos contó que él había intentado salir hacia Estados Unidos 5 veces. Cada vez pasaba algo distinto, ¿no? La última vez lo regresó un barco norteamericano y me dijo, esa es la única vez que yo he montado un barco. O sea, que estaba en un barco en alta mar. Fue en un barco norteamericano que me trajo. Y además no recordaba nada porque casi todo el tiempo le dejaban como unas pastillas para que no se marearan y estaban, bueno, casi todo el viaje durmiendo. Entonces, cuando me empezó a contar todo eso, por supuesto, uno empieza a encontrar cuál es ese tono, ¿no? Cuál es esa emoción que quiere transmitir. Y bueno, Avisar es una película muy opresiva, ¿no? En algún momento pasamos de esa fascinación, de esos grandes planos generales, de ese exterior, de ese paisaje también, ¿no? No solo son los barcos, sino también toda la montaña que es detrás, toda la bahía. Empezamos a cerrarnos y a quedarnos con estos hombres que están, no quiero decir condenados, pero sí de muchas maneras atrapados en este lugar, ¿no? Es la única fuente de trabajo que tienen y por supuesto casi todos quieren huir de la bahía, ¿no? Ya Pitufo está en Estados Unidos desde hace 2 años y también Ernesto, que es el otro protagonista de la película. Y mucha de la gente que aparece en la película ya se han ido también, ¿no? Y todos han ido en barcos que han armado con piezas desde Guasadero, ¿no? Entonces, esa es otra película, ¿no? Es otra película. Pero sí, yo creo que los espacios para mí son fundamentales. Cada vez intento
que ir encontrando, digamos, como aferrándome un poco más a esos cuerpos que habitan los espacios, ¿no? Encontrar a esos guías que me ayuden a atravesarlos y yo creo que Avisar, hay una voluntad de acercarme no solo a ellos, sino también a sus historias, ¿no? Una película donde la oralidad y lo que ellos cuentan también ayuda a moldear el espacio, ¿no? No solo como el espacio moldea su estado anímico, sino también lo que ellos cuentan va moldeando y lo que al principio parece una película de trabajadores, de obreros, poco a poco con lo que ellos van contando va llevándonos a ese tono más, bueno, por momentos ciencia ficción o de película de terror, con estas luces que ve Pitufo y estas visiones que tiene. Y yo creo que todo eso lo fuimos encontrando con ellos, ¿no? Fue un regalo de los personajes y, y sí, fue moldeando también el tono de la película, ¿no? Sí, y es interesante, hay un eco. Es interesante también lo que mencionas en relación a los cuerpos atrapados, ¿no? Yo siento que en efecto la película, y esta película y otras películas tuyas también tienen mucho de eso, ¿no? La relación en efecto, el espacio es importante, pero el espacio-cuerpo y la relación corporal que se establece en los individuos en estos espacios específicos también es muy importante. En ese sentido, sí, en efecto, la cuestión del cuerpo atrapado, yo siento que está en muchas de tus películas, pero también el tiempo circular, ¿no? Que está, por supuesto, relacionado con la idea de estar atrapado en un lugar. Yo recuerdo al inicio de Avisar hay alguien que va subiendo esta escalera como de caracol, ¿no? Subes, das la vuelta en círculo, subes, pero que no llegas a ninguna parte, ¿no? Yo siento que la circularidad está una y otra vez en tus películas. Por ejemplo, estaba mirando, cuando vi esa primera escena, me acordé de la niña que hace piruetas también en círculos en este pasillo solitario del proyecto, y en el fondo está alguien tocando una guitarra y el mismo acorde se repite una y otra vez, y en paralelo también están estos cuerpos, sobre todo en el proyecto está muy presente, ¿no? Los cuerpos estos suspendidos, que también aparece al inicio de Avisar, ¿no? Los cuerpos tirados, inmóviles, tumbados. Yo siento que esa manera de trabajar el tiempo en torno a la circularidad, que está muy relacionado con esto que dices de los cuerpos que están atrapados en este lugar, que están paralizados en este lugar, es súper potente dentro de tu obra. Y me interesaría mucho que comentes esto. Yo tengo mi propia lectura a propósito, de hecho, mi tesis de doctorado trata justamente de ese asunto, de esa paralización de los cuerpos que vemos en varias películas dentro del cine cubano, y quisiera saber cómo piensas tú esto, ¿no? ¿Cómo piensas estas cosas que he estado comentando? No, yo creo que tiene mucho que ver con la manera en la que fluye el tiempo en Cuba, ¿no? Bueno, más allá de la condición de isla, también creo que el sistema ha reforzado esa especie de limbo, ¿no? De estar en una especie de falla, ¿no? Una falla histórica, una falla temporal. Hay algo ahí que uno se siente todo el tiempo atrapado en ese loop y al final, bueno, hacer películas también se trata un poco de poner esos estados de ánimos, ¿no? Que son personales, pero también colectivos, ¿no? Estar en ese loop ahí que se repite y que sentimos que no se avanza. Y yo creo que sí, hay veces que con estas películas uno no siente justo que enmarcarse dentro de un, digamos, sistema de narración donde los personajes llegan a un momento de redención o hay un gran punto de giro o hay un gran clímax en lo que estamos contando. Yo creo que vamos encontrando como esas pequeñas fallas dentro de esa rutina y a partir de eso vamos tejiendo la narración, pero para nada aspiramos al gran relato o a personajes que, bueno, creo que tienen que ver mucho también conmigo, donde pasan grandes cosas, ¿no? A mí me encantan que en estas películas pasa muy poco, ¿no? Y creo que tiene que ver con un intento, ¿no? Un intento y una voluntad por traducir lo que yo siento que es Cuba, ¿no? Y que son nuestras vidas allá. Ojalá ahora aquí fuera de Cuba hagamos otras cosas distintas, quién sabe, o hagamos lo mismo, sigamos en el mismo loop
y sigamos filmando historias que no avanzan o que están detenidas o no. Pero creo que tiene que ver mucho con ese estado de ánimo, ¿no? Y con esa sensación que es muy física, ¿no? Es psicológica, pero también es muy física. Creo que va por ahí. Es difícil, ¿no? Es difícil. Sí, yo uso en mi tesis de doctorado, igual después no nos queda tiempo para hablar de esto, ¿no? Pero yo trabajo mucho el término, o sea, el núcleo de la tesis es sobre el tiempo muerto en todo este cine, pero el tiempo muerto también recuperado y en relación con la tradición azucarera cubana. Y ahí reviso unos cuantos archivos de inicio de la revolución y de antes de la revolución. O sea, el tiempo muerto azucarero era este momento en el que o sea, era un ocio, una desocupación, exactamente una desocupación forzosa, no podías trabajar, se detiene la caña y con ello, cuando uno revisa los cuentos y los archivos de la República, los cuerpos también se detienen y están así tumbados, paralizados. Pero por otra parte, curiosamente, la gente se dispersa por el mundo y busca maneras alternativas de hacer. Triunfa la Revolución Cubana, o sea, si podemos decir que triunfa, en fin, podemos polemizar todo esto, ¿no? Hay un discurso creo que del año 65, 63 de Fidel que dice: el tiempo muerto ha muerto para siempre, se introduce otra temporalidad, en fin. Y en la tesis lo que digo es que justamente ese tiempo muerto reaparece con otras formas, ¿no? Que pasa en muchas de sus películas. Pero bueno, después podemos hablar mucho más de eso. Yo tengo una pregunta más, pero con esa pregunta podemos cerrar. Y antes tenemos varias preguntas en el chat. Dice Dian Luis Reyes: abrazo a los cuatro. Sería bueno que Carla, Daniela y Ale comentaran acerca de su postura ante la reinvención del cine de no ficción en Cuba que ellos impulsan, teniendo como referente el cine documental cubano que les antecede. No sé quién quiere. Ok. Bueno, no me atrevo, como pone Dan Luis ahí, a la reinvención del cine de no ficción en Cuba. Yo solamente voy a hablar de una cosa. O sea, hace unos meses se organizó una muestra de cine cubano en el Círculo de Bellas Artes, donde se pusieron a dialogar películas de Nicolás Guillén Landrián, de Sara Gómez y de Niñuca, con películas de cineastas más recientes como Greta Marín, como Fernando Fraguela, y como ay, se me fue, bueno, en la obra del siglo. O sea, estar en la sala de cine y ver esas películas, o sea, ver primero a Nicolás Guillén Landrián, después ver la obra del siglo, ver a Sara y después ver el cine de Gretel, ver la película de Fernando y luego ver la película de Miñuca, fue muy emocionante para mí, porque yo creo que de pronto, sin darnos cuenta, hay unas conexiones tremendísimas entre los dos, entre estos cineastas y nosotros, y que tiene que ver incluso con la mirada a cámara, con el punto desde el cual se acercan a los hechos, a los personajes, ¿no? Y a los espacios. Un poco con la inquietud de fondo, ¿no? O sea, hay una... estos dos cineastas y nosotros, yo creo que hay una inquietud de fondo, una pregunta de fondo que nos conecta mucho, ¿no? Y es intentar entender la complejidad de la historia pasada y de la historia presente, ¿no? Y un poco saber colocarse y colocar la cámara ante estos sujetos, ¿no? Y ante la realidad. Las maneras en las que los hemos hecho tal vez han cambiado, pero de pronto la conexión es evidente. O sea, y verla en pantalla en esa muestra, en el Círculo de Bellas Artes, fue muy evidente. No sé si Alejandro quisieras añadir algo más a esto que comenta Carla o Daniela. No, a mí sí, me parece muy bonita esa idea que trajo Carla. Creo que fue muy especial ver esas películas juntas, ¿no? Como todavía creo que el documental cubano ha registrado la locura, ¿no? El delirio de la isla en estos últimos 60 años, que bueno, es desde que tenemos, digamos, el registro de ese nuevo cine, ¿no? Que vino con la llegada de la revolución. Y creo que tienen en común, creo, es eso, ¿no? El registro de ese delirio que no termina, que yo creo que además está empezando ahora una nueva fase, que
Creo que es importante además registrar, o sea, es muy importante que se haga cine ahora fuera de Cuba, es fundamental, ¿no? Empezar a registrar esos nuevos imaginarios que se están generando con esta nueva oleada migratoria, pero creo que también es fundamental registrar ese nuevo tiempo muerto del que estábamos hablando antes, de ese gran limbo en el que está entrando el país ahora y ojalá bueno, que hayan imágenes de este momento, ¿no? Y eso. Me gusta, creo que estamos emparentados nuestro cine con el de los 60 en eso, ¿no? El registro del delirio. Sí, absolutamente. Tenemos también preguntas de María Caridad Cumaná. Saludo a los 4. Dice, mi pregunta para los 3 es sobre el diseño de la banda sonora de sus documentales. ¿Cómo lo piensan en función de la narración de sus documentales? O sea, ¿cómo piensan el diseño de la banda sonora en sus películas? Es la pregunta. ¿Quién quiere empezar? A ver, nosotros tuvimos que salir porque nos vamos a quedar sin energía en el ordenador, entonces vamos a conectarlo. Sí. Creo que sería lindo que Daniel hablara de... Sí. Ya. Y hay preguntas Perdón. Sí. ¿Quieres hablar tú? El sonido en función de... A ver, voy a leer la pregunta otra vez. Sí, aquí está. Bueno, en mi caso cada vez están más involucradas ambas cosas. Bueno, con el tiempo se ha vuelto algo fundamental, aunque yo creo que lo tenemos un poco en común los tres de diferentes formas, pero a los tres no creo que le damos mucha importancia al sonido en la narrativa de la película, ¿no? Como que te está contando algo, es el sonido que te entrelaza, pero no es algo que acompaña a la imagen, sino que tienes tu propia historia, tu propio significado. Y en mi caso en particular, que esto siempre tiene que ver, ya sea con hablar sobre la ausencia de determinados sonidos, como con la reconstrucción, o cómo se percibe, cómo percibir el sonido de una forma diferente y cómo, no sé, como todos estos diálogos en relación a la imagen y a la realidad, ¿no? Cuánto, al final lo que podemos construir por sonido desde lo que uno registra son cosas maravillosas, ¿no? O sea, puede ser muy diferente. Y por otro lado, creo que también la conducción de filmar en estos formatos tan pequeños, donde somos pocas personas, donde muchas veces no tenemos permisos de filmación, otras veces hay como muchísimo ruido. Esto condiciona a que luego en el trabajo de postproducción se reconstruyan muchas cosas, haya una búsqueda de... No sé, me estoy repitiendo. No, yo creo que hay una voluntad también de encontrar otra expresividad en las películas que funcionen, que no estén, en el caso de los documentales, tan ancladas a la realidad, ¿no? Que las películas también propongan en sí mismo un universo sonoro. Y algo que a mí me gusta mucho en las películas es que, bueno, en mis documentales, por ejemplo, no suenan como suena Cuba, ¿no? Recuerdo cuando ponían Terranova, algo que nos criticaban era, bueno, pero La Habana no suena así. Y para nosotros eso era un logro, ¿no? Yo decía, bueno, es que yo no quiero que mi película sea La Habana. O sea, si quieres ir a La Habana, es imposible que yo en mi película transmita lo que es La Habana. Yo estoy buscando otra cosa que tiene que ver más con un estado de ánimo, ¿no? Y con transmitir una emoción que yo siento bueno, que es compartida por muchas personas. Entonces, bueno, como también desde el documental romper un poco con esa, digamos, esclavitud con el directo. Muchas veces estamos esclavizados con el directo, con ese registro, y empezar a eliminar capas y poner después, ¿no? Y no sé, a mí me gusta mucho que las películas, creo que es una frustración que muchas veces uno siente en la sala de gente que va buscando una Cuba donde la gente grita, ríe, se escucha música, encuentra
todo lo contrario, ¿no? Y es también, bueno, una oportunidad de que se enfrenten a otra dimensión de la isla, ¿no? Que no tiene que ser esa dimensión exótica, porque es verdad que es muy difícil filmar documentales en Cuba. Incluso en la Sierra Maestra, en los documentales de la Sierra, suena que eso parece el Amazonas. Y la Sierra Maestra no suena así, o sea, la Sierra Maestra suena a reggaetón. O sea, hay reggaetón, la gente compite a ver quién tiene el altavoz más grande, ¿no? Y de montaña a montaña, quién se escucha más alto. Entonces, bueno, ¿cómo uno va a hacer una película que está buscando determinada, no sé, darle como otro nivel al sonido? ¿Cómo es capaz de eso, ¿no? ¿Cómo es capaz de ese directo? No, ya. O sea, no solo también es en cuanto al sonido, cómo uno en la soledad de, bueno, de ponerte a escribir o de pensar un proyecto, cómo acercarte a una historia como director o sea, una sola persona, sino que esto es colectivo. Yo, lo que quería decir es que también, por ejemplo, en el caso no solo de Los Puros, sino también de otro proceso en el que estuve trabajando con Glenda, todo esta función narrativa del sonido viene de un diálogo muy profundo, muy largo y muy intenso con Glenda, ¿no? Porque también la manera en la que Glenda, que es la diseñadora de sonido, entiende la película desde ahí es muy importante para mí, ¿no? O sea, es muy importante escucharla y también saber un poco las referencias con las que ella puede venir y entender mi película desde el sonido. Entonces, yo creo que para todos nosotros también ha sido, es muy importante, sobre todo cuando hablamos del sonido y su función narrativa y cómo el peso que tienen nuestras películas es en gran parte un poco es Glenda, ¿no? Y su mundo espiritual y emocional. Súper interesante todo esto y sin duda yo siento que uno cuando investiga sobre cine le presta mucha menos atención al sonido con respecto a otros registros, ¿no? Le prestamos más atención a las imágenes, pero el sonido revela todo un mundo que hay detrás de las películas. Bueno, sin duda hay que conversar mucho más sobre esto. Quiero rápidamente pasar una pregunta. Hay otras preguntas, María Caridad nos deja otras preguntas, pero sé que ustedes tienen que irse, Alejandro y Daniela, que tienen presentaciones presenciales en Barcelona del festival. Tomamos la pregunta que nos deja Ángel y yo quiero cerrar con una pregunta que me parece que puede concluir todo esto de lo que hemos estado hablando. Dice Ángel, un fuerte abrazo para los cuatro. A mí también me gustaría que comentaran un poco los tres acerca de su inserción en las películas como filtro de lo documentado. Ese subrayado de que es su punto de vista del mundo, cuánto importa y no una verdad sobre ustedes o histórica. O sea, cómo está más que hablar, un poco lo que hablábamos a partir de la memoria con Carla, ¿no? Más que esa cuestión histórica, grande, mayúscula, cómo está la mirada subjetiva de ustedes presente en sus películas. Rompo el hielo ahí con la pregunta de Ángel. Yo creo que muchas veces hacemos un cine que uno pudiera etiquetarlo como autorreferencial, ¿no? Porque parte de uno o está la primera persona en la narración de la película o en el punto de vista, ¿no? Como está diciendo Ángel, pero más allá de esa autorreferencialidad, porque no solamente contar mi historia, yo creo que a los tres y a otros cineastas que nos estamos aquí hoy, lo que nos interesa un poco es cómo transmitir esa, voy a buscar bien la palabra, ¿no? Esa emoción de la experiencia que hemos vivido, histórica y social, ¿no? ¿Por qué digo esto? O sea, voy al ejemplo, a mi vida, a mi experiencia, ¿no? Yo no quería contar la historia de mi abuela en Angola porque o sea, no era desde ahí, pero o sea, pararme en ese lugar, saber que yo tengo una memoria afectiva y familiar con eso, me permite entrar en ese hecho inmenso desde un lugar de legitimidad, desde un punto de vista que me permite contar, ¿no? Y yo creo, o sea, me permite contar a otros, me permite cuestionar el pasado, me permite cuestionar el presente y yo creo que es por eso, no solamente porque solo puedo hablar de mi familia y más nada, sino porque yo creo que
que en ellos está un poco también la clave para poder yo moverme por el mundo, ¿no? Y yo, en mi caso, parte de ahí, ¿no? Y claro, cuando haces eso, por supuesto, desmontas esa verdad que está por encima de nosotros y esa verdad histórica de esa pátina homogénea, ¿no? Le añades esa complejidad. No, yo creo que un poco eso que comentaba Carla, ¿no? Hay un ejercicio también que es muy subversivo, ¿no? Un país como Cuba, ya está en el cine de Nicolásito, de Sara también. Creo que uno ve ahora Osier del Toa, cuando todos descubrimos Osier del Toa, ¿no? Creo que una de las fascinaciones es, bueno, está filmando a este muchacho, ¿no? A esta persona que es aparentemente intrascendente dentro de esa gran masa, ¿no? Estamos adaptados todo el tiempo en el cine cubano al registro de esa masa, ¿no? Y creo que, bueno, que parte del registro de nuestra época, de nuestro tiempo, es que nuestras películas también pasen por nosotros, se cuenten vuelvo a ese lugar, ¿no? Desde las esquinas, desde esos lugares más en sombra, desde esas zonas que tienen menos imágenes, y creo que, bueno, es lo que, no creo que es lo que nos ha tocado hacer, pero sí donde evidentemente todos hemos encontrado un lugar desde el cual compartir, ¿no? Nuestro tiempo, ¿no? Y creo que nuestro tiempo pasa por nosotros antes que por la masa, porque ese gran proyecto colectivo evidentemente se rompió, no existe. Es un espejismo desde hace muchos años, probablemente desde el inicio, siempre fue eso, un espejismo. Y creo que bueno, roto ya la ilusión, toca ahora hablar desde nosotros, ¿no? Lo cual no significa tampoco hacer un cine todo el tiempo del yo ni autorreferencial, pero sí un cine que indudablemente es muy, muy personal, porque además se hace con nada, ¿no? Es un cine que no responde a industria, que no responde a gran público, que no responde a un mercado, que tampoco va a entrar dentro de un sistema de distribución. Entonces, bueno, empezamos a quitar eso y una vez más quedan los cuerpos, ¿no? Quedan nosotros, nuestras experiencias, y es un cine con el que tenemos que cargar, ¿no? Que cuesta mucho construir y bueno, creo que también eso, ¿no? Es el lugar más sincero desde que hablar es de esas obsesiones, ¿no? Sí, bueno, en mi caso yo siento que es más una especie de vehículo, como un dispositivo para poder acceder al mundo. A veces me gustaría hacer otro tipo de películas, pero no tengo otra forma de acercarme a las personas y poder acceder a ellas que entrar en algún momento, ¿no? Y de alguna manera se ha vuelto interesante como trabajar con Daniela como personaje. Creo que no hay tantas cineastas cubanas sordas, entonces como me pongo hacia afuera, hay algo ahí que me permite como jugar y acceder a determinados universos, pero a mí que a veces me gustaría muchísimo como tomar más distancia y desaparecer como personaje, escuchar lo que tienen para decir los demás y como jugar más con ellos, ¿no? Más como tú. Pero creo que por otro lado está el tiempo que nos ha tocado vivir y la forma en la que hacemos cine. Eh, Creo que esto ha determinado mucho en que nuestras voces como documentalistas o como directores que hacen películas con la realidad eh, sean todas tan personales, ¿no? Porque casi todos tienen una presencia de nuestras voces ahí bastante fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Daniela, y Alejandro tienen más preguntas en la transmisión de Facebook por si después quieren revisarlas y responderle a las personas que les han dejado estas preguntas que seguramente les interesará mucho conocer. Yo, para cerrar, ya estamos en tiempo. Solo le quiero preguntar a los tres qué impacto tiene para ustedes como cubanos, como cineastas, eventos como el 27N, el 11 de julio, y en qué medida estos eventos han impactado sobre su misma migración. Los tres, tengo entendido que están en España,
en estos momentos, pero no solo eso, o sea, ha impactado sobre una generación de cineastas cubanos. Quisiera saber un poco eso y también en qué proyectos están trabajando ahora mismo fuera de Cuba, ¿no? Eso es mi pregunta final y con eso ya estamos cerrando. Bueno, a mí, por ejemplo, no me interesaba mucho hablar de política directamente en mis películas, aunque siento que todos lo tienen de otras formas, porque al final las estancias de las costas, como están capturadas, siempre tienen una relación muy grande con el momento en que he estado viviendo, ¿no? Y cada vez que miro más FIFA ahora, por ejemplo, encuentro cada vez más puntos en común con lo que me estaba pasando en este momento y porque mientras yo estaba montando la película fue que empezó a ocurrir todo, ¿no? Como en enero, febrero del 2021 fue que estuvimos editando nosotros, acababa de ocurrir lo del 27 de noviembre y estaba como montando y conectar, tratando de publicar, a punto de que tuve que desconectarme en algún momento porque me estaba afectando mucho, mucho, no lograba concentrarme, ¿no? Y yo creo que de alguna manera este movimiento y este dejar atrás que hay en la película es un poco como tratar de estafarte de muchas cosas, ¿no? Y ahora quiero seguir abordando todo el tema de los sonidos y la ausencia de los sonidos y quiero relacionarlas con la pérdida del hogar, ¿no? Con cómo se deja atrás el hogar y cómo se entrelazan, cómo es el luto y cómo lidiar con esto, cómo reinventarnos, hasta qué punto lleves esto dentro de ti a donde quiera que vayas, cómo vas a dialogar con esta sensación de pérdida, porque en mi caso yo como que estoy muy pendiente de todo el tiempo, pero intento ir hacia otro lugar sin dejar atrás lo que soy, ¿no? Pero definitivamente ahora como cineasta, como siento que tengo que hacer una película que hable directamente de todo esto que yo viví. Y bueno, en el caso de Alejandro, va a hablar ahora, pero por ejemplo, hicimos un cortometraje juntos, donde yo creo que definitivamente son partos, partos que hemos tenido para un poco tratar de exorcizar todos estos demonios, ¿no? Como tratar de entender también, porque las cosas ocurren de una forma muy rápida y tienes como que procesar todo esto y nosotros estuvimos ahí. Alejandro incluso entró al Ministerio de Cultura, los demás estuvimos afuera y luego estuvimos también el 11 de julio, entonces como que todo, no me parece que es 2020, que es 2023 y que estamos todos 2 años después fuera de la isla y con esta costa y con costas que no se acaban de resolver además, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente para mucha gente se rompió algo, definitivamente, algo se rompió no solo, bueno, el 27N fue ese punto de quiebre para, digamos, quizás para una comunidad de artistas, intelectuales, y ya el 11 de julio creo que ya fue la expansión de ese malestar, ¿no? Y creo que después de eso era muy difícil seguir estando en Cuba, haciendo lo que queríamos hacer de la manera en que queríamos hacerlo y sobre todo seguir orbitando alrededor de ese malestar, ¿no? Creo que cada cual desde decisiones muy personales decidimos cortar con eso y está en nuestras películas. No hay manera de que eso no se filtre. Creo que, bueno, en las dos películas que estamos haciendo, que Daniela es productora, La Estrella, que es, digamos, una continuación del universo de Avisal con el mismo protagonista, donde ya lo veremos al principio, bueno, no solo el desguazadero, sino también la fuga de él en la bahía y luego su llegada a los pantanos en la Florida, que es donde vive actualmente Pitufo. Y registrar ese otro lugar que no es para nada ese lugar mágico o esa promesa del lugar al que se llega donde es Disneylandia, ¿no? No, todo lo contrario.
para nosotros es muy importante porque es también registrar y entender el momento en el que estamos, ¿no? Estar transitar esa zona pantanosa, ¿no? Que creo que es donde un poco estamos ahora, entre el aquí y el allá, entre eso que estamos aprendiendo ahora a descubrir y lo que hemos dejado atrás. Y la otra película que estamos trabajando, que es en España, que es en Teruel, la zona más despoblada de España, de las más despobladas de Europa. Vamos a filmar una película ahí. El protagonista es Carlos Melián, además, es una ficción. Entonces igual, estamos haciendo una película sobre personas que plantan en el desierto, literalmente, es un lugar donde hay muy pocos españoles, hay rumanos, ucranianos, marroquí y por supuesto cubanos también, ¿no? Entonces, registrar ese imaginario que se estaba construyendo también en ese otro no lugar, en el que la misma España le da la espalda, en un lugar al que nadie quiere ir, donde lo único que hay son dinosaurios y fósiles de dinosaurios y emigrantes, es también quizás buscar como un espejo, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea de buscar espejos donde uno encuentre imágenes que le recuerdan a Cuba, ¿no? Encontrar como esos reflejos, ¿no? Y yo creo que tanto el pantano como el desierto, hay imágenes ahí que recuerdan y que en mi caso, bueno, me ayudan a entender ese momento en el que estamos, ¿no? Es interesante que eso que tú mencionas, o sea, cuando hablas de este lugar al que se llega no es un lugar mágico, se repliegan cosas de Cuba, estaba pensando justamente en llamadas desde Moscú, de Hierro, ¿no? Ese tiempo de la espera, de los cuerpos suspendidos, tumbados, se repliega también con la migración y en Moscú, y es también un poco lo que pasa con la migración, con todo este fenómeno migratorio que sucede en la opción cero de Marcel Beltrán, ¿no? Los migrantes de nuevo entran en este limbo. Es como, exacto, la cuestión del espejo, ¿no? Cómo se replica esto una y otra. Y Carla quería comentar algo también. Sí, bueno, es curioso porque lo estaba escuchando ahora y cuando, o sea, cuando ustedes recuerdan esta fecha y lo ponen algo se rompió o algo se perdió ahí, ¿no? Y fue mucho más difícil seguir. Para mí, o sea, cuando yo pienso en el 27 de noviembre o en el 11 de julio o en algunos hechos igual, no tan grandes, pero otras cosas que han sucedido en Cuba en los últimos años, yo no lo pienso, para mí no es una ruptura, al contrario, es un reto tremendo porque como quiera que sea, yo sentí que en esos días volví un poco, o sea, sentí un poco la dignidad de un pueblo, o sea, que es capaz de colectivamente decir y plantarse y un poco salir a la calle, ¿no? Salir a la calle y exigir una verdad, exigir un acompañamiento de quienes tienen que acompañar por ley, ¿no? Y por eso para mí es más un reto, porque mi pregunta siempre va a ser como, entonces, ¿cómo uno puede acompañar la dignidad de ese pueblo, ¿no? O sea, yo me niego mucho a verlo, como, o sea, lo pienso en Cuba, ¿no? Y en la crisis tremenda que están viviendo, cuando pienso en mis padres, cuando pienso en mis amigos que se han ido, o, bueno, ya no me quedan casi ninguno en Cuba, algunos, pero cuando pienso en eso, no lo pienso con esta sensación de fractura, sino cómo yo puedo acompañarlos, ¿no? O sea, cómo yo puedo acompañar esa dignidad de quedarse, de estar, de vivir ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora yo estoy en un proyecto que tiene que ver con los puros, es como el deseo más allá de ese reencuentro, que es viajar con mis padres de regreso a Minsk, que es un proyecto que estoy desarrollando aquí en España y que espero que pueda salir a filmar pronto porque tengo muchas ganas de salir a filmar y de ver Minsk en invierno. Pero es un proyecto que yo creo, por ejemplo, ahora escuchándolo también a ustedes, que va a lidiar con ese desarraigo, ¿no? Con esa necesidad de volver a encontrar tu espacio después de lo que sí son unas rupturas personales, ¿no? O sea, por supuesto, para mí sí hay un desarraigo muy fuerte, ¿no? Que tengo que, o sea, uno se siente, se siente solo un poco, ¿no? Cuando te ves aquí en otro país, no pensaste hace 2 años que ibas a estar en otro país, ¿no? Y, y bueno, tienes que poner todas las cosas en orden un poco de eso. Y ese proyecto yo creo que va a hablar sobre esa posibilidad, ¿no? De reinventarse después de un gran golpetazo,
como lo hicieron mis padres y como espero que lo podamos hacer nosotros. Y también la necesidad, porque yo sí sigo y lo creo fervientemente, o sea, la necesidad y la urgencia de las utopías como deseos y como sueños y como posibilidades de ir hacia adelante, ¿no? Aunque sea eterno ese ir hacia adelante. Ese es el proyecto en el que estoy y bueno, a ver si sale. Bueno, muchísimas gracias a Daniela, a Carla y a Alejandro. Encantadísima siempre de poder conversar con ustedes y muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo y enviando sus comentarios. Por favor, vayan después al chat y revisen los comentarios porque hay varios comentarios más para ustedes. Y con esto estamos cerrando. Otra vez, muchísimas gracias a José Luis Aparicio, a Instar, por invitarme a moderar la charla y encantadísima de poder escucharlos a ustedes y de poder compartir. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias a ti también.